hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Le damos las gracias a Dios por este día, por este Shabbat que nos permite estar nuevamente estudiando su Escritura. Un día más de vida que tenemos para agradecer a nuestro Dios. Y así le pedimos al Señor que siempre estemos con Él, estudiando con Él y aprendiendo todas las cosas que Él tenga para nosotros. Amén. La parashá que tenemos para hoy es Génesis, o sea que comenzamos nuevamente la escritura de la Torá desde la primera parashá. Como dijimos anteriormente, la escritura no tiene corte, no tiene cese, termina y nuevamente comienza inmediatamente Génesis. Esto es una manera de mostrar de que las cosas de Dios son permanentes y son eternas. Una parashá, como hemos aprendido, es una porción de la escritura que nosotros hacemos un comentario, hacemos una enseñanza para sacar la forma útil que nosotros podamos practicar las cosas de Dios en nuestra vida, para poder nosotros estar en la obra de nuestro Hashem, de nuestro Dios, porque esa es nuestra labor de la que estamos aquí en la tierra. Para eso el Señor nos ha llamado precisamente para que formemos parte de su obra, y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hemos aprendido. Entonces la parashá de hoy comienza con la palabra, vamos a poner el nombre aquí, Bereshit. Ahora lleva adelante. Sí, pero es que se lee Bereshit. Se lee Bereshit. Ya. Pero termina entero. Lo terminé entera. Bereshit, sí, puse una. No, pero es que tú la puedes poner. Tú la puedes poner para hacer una vocal corta. Bereshit. Para que la pronuncien que no la conocen. Así se pronuncia. No, Bereshit. pero lleva vocal, pero pasa que es más corta que la que sigue. La shba es una vocal, en principio de sílaba es una vocal. Exacto, la preposición tiene que poner completa. Vamos a poner entonces completa en español. En el hebreo se lee Bereshit porque la espa es muda. No es muda, hay una regla cuando es muda y cuando no. Al principio no es muda. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué? Te voy a decir, lo que pasa es que no se oye el sonido porque con la consonante hace sonido con la vocal. Se oye leve. Por eso, pero sí tiene Casi sonido. no se siente. Pero sí tiene sonido. Bueno, entonces comenzamos observando que el significado de esta palabra muchos ponen en el principio, ¿verdad? Se puede poner con el principio. Es lo que está simbolizando esta palabra, porque hay dos palabras, un sufijo que tiene la palabra Reshit. Entonces aquí traduce en el principio, pero en muchas partes de la escritura también se utiliza la palabra be y se pone con el principio. Esto de pronto no era fácil o no es fácil de que una persona lo deduzca, pero por las nuevas escrituras que llegamos a saber esto. Cuando habla Juan, capítulo 1, es el que da la explicación de esto. Entonces este libro viene siendo prácticamente la clave, el comienzo, para poder nosotros tener un modelo, un entendimiento, un seguimiento, poder hacer un seguimiento a las escrituras, de acuerdo a como la concepción que tengamos de este libro de Génesis va a influir mucho en la forma como nosotros tratemos de entender muchos pasajes que vamos a encontrar a través de la lectura de las escrituras. Por eso es necesario tener un esquema claro, lo más claro posible, para poder nosotros mirar en qué nos puede ser útil en todo nuestro estudio de la escritura. El libro comienza de esta manera. Dice que con el principio creó
Dios los cielos y la tierra. Indudablemente que cuando se menciona en el principio está dando la sensación de tiempo, de si fuera tiempo, o sea, un comienzo. Y la idea de Génesis es de un principio, pero de un modelo, de una forma. Con este, con este modelo creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el principio es prácticamente teniendo en cuenta de que este es el fundamento con el que está creado todo. Hay un fundamento. Muchos ven, por eso la idea de que siempre, como si hubieran dos dioses, que alguien estuvo con Dios en el principio y miran a otro Dios de más baja categoría. Y sabemos que Dios es uno. Entonces, esta es una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta y tratar de aclarar. En el transcurso vamos a tratar de hablar algo sobre esto. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, había un caos. La palabra vacía estaba en vanidad, estaba en corrupción, porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el ruaj de Dios se movía o revoloteaba sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, haya luz, exista luz, sea la luz, y fue la luz. Ahí no vemos una luz que fue creada, sino simplemente Dios dijo, exista la luz, porque la luz es eterna. Pero aquí en la tierra no había luz, no había luz. Entonces, el hecho del Señor decir sea la luz, lo que hizo fue traer la luz aquí, a este lugar de tinieblas, donde no había luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces el conteo del tiempo que Dios va a establecer, digamos, lo que nosotros llamamos calendario, es en base a que comienza en la tarde y la mañana, o sea, comienza con la oscuridad. Entonces, la creación comienza a darse desde la hora cero, que es exactamente en la tarde. Por eso es que los días hebreos, los días bíblicos, si nosotros queremos siempre que queramos analizar un pasaje bíblico y tener en cuenta fechas, tenemos que tener este sentido del conteo de los tiempos, comenzando por la tarde. Por eso el día del Shabbat comienza de tarde y termina el próximo día en la tarde. Entonces el día tiene las 24 horas, pero comienza en la tarde. En otras naciones se dan otros calendarios, y ese muchas veces el error que tienen muchos hermanos que están tratando también de entender la escritura y quieren explicar la escritura con una mentalidad, sea griega, sea romana, sea de otra cultura. Y la cultura hebrea es totalmente diferente a este tipo de cultura. Pues en esta cultura Dios no intervino en la forma que ha intervenido con la cultura hebrea. Y por eso muchas de las cosas en las que nosotros podemos sustentar nuestro entendimiento y nuestro estudio es precisamente desde el punto de vista de la cultura hebrea. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 6. Entonces hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahí tenemos el día segundo. Entonces a partir de la tarde comenzó el conteo, y todas las fechas hasta el día de hoy siguen contándose igual. Las profecías del Señor tienen que tener en base exactamente lo mismo. Por eso le queda muchas veces difícil a algunos el saber qué día murió el Señor y qué día resucitó, porque no tienen en cuenta esto. Entonces muchos creen que Él murió un viernes y que resucitó un domingo, y todo esto hace una confusión y una mezcolanza
y terminan explicando cosas totalmente que están en desacuerdo con la Escritura. Y la señal era 3 días y 3 noches, por lo tanto, el conteo debe dar 3 días y 3 noches, que es lo que estamos hablando aquí. Fue la tarde y la mañana un día. El día no es un ratico, no, porque es que los días son por ratico, un ratico, no, porque ya eso es inventos humanos. Entonces vemos un proceso de separación en este capítulo 1. ¿Cómo está Dios separando? O sea, que todo estaba en un caos. No se sabía qué era lo uno ni qué era lo otro. Entonces era el Ruaj de Elohim el que estaba organizando todas las cosas, porque la palabra bara, que es la que se traduce como creó, tiene la tendencia es a organizar, aunque nosotros nos habían enseñado otras cosas, de que las cosas se dieron así como por nada más porque aparecieron. Ya venía un proceso dándose, y lo que hizo Dios fue organizar, porque necesariamente antes de hacer el hombre ya había aquí polvo. Entonces el Señor lo que hizo fue precisamente organizar al hombre con el polvo, darle forma al Señor. Entonces estamos analizando todos estos hechos y vemos que Adán fue organizado. Vemos también que de él fue sacada la mujer, de Adán fue sacada la mujer. No fue creada independiente, no fue creada aparte, la mujer fue sacada dice aquí la Escritura, del costado del varón. Porque más adelante vamos a ver lo que se está dando, de que si hubiera sido creada aparte es posible que ella necesitara entonces una salvadora. Entonces hubiera tenido que venir un salvador y una salvadora. Entonces esto está asegurando la venida de un solo salvador, que iba a tener el mismo alcance en ambos, en el hombre y la mujer. Entonces hay una distinción, no una separación entre el hombre y la mujer. Pero vemos que entonces en el versículo 10 dice que también separó, Dios a los secos lo llamó tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, algo que él también separó, reunió en un solo lugar las aguas, dice el versículo 9, y dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces sigue el proceso de separación. Llamó Dios a los secos tierra, la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Cada cosa le va a poner un nombre y lo va distinguiendo. Entonces estaba organizando el Señor. Hay un proceso de organización en este relato. Se viene dando entonces en el día tercero, aparece ya lo que son la hierba verde, o sea, las legumbres prácticamente, y los árboles, y cada semilla también según su género. Cada planta iba a dar semillas según su género. Vemos que estas cosas se están dando siempre en plural, o sea, cuando el Señor hace las cosas, también cuando hizo los grandes monstruos marinos que aparecen en el versículo 21, está hablando en plural, ¿verdad? Dice que hizo los animales, y le dice aún así que se multipliquen y llenen las aguas de los mares, en el versículo 22. Y todas estas cosas estaban sucediendo en lapsos de tiempo. Ya hasta aquí, ya es el quinto día. Saludos. Ya en el quinto día, versículo 23. Y no estemos olvidando que el día comienza en la tarde, porque siempre está diciendo y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y que los días bíblicos no tienen nombres, como el caso actual en los países que vivimos, que se le dieron nombres idolátricos, de ídolos, porque las naciones eso era lo que adoraban. Esa fue la herencia que ellos tuvieron en su separación, de su lejanía con Dios, y esa es la cultura que se creó en las naciones. Por eso es que
Jeremías dice que las costumbres de los pueblos son vanidad, o sea, la cultura de los pueblos son vanidad. Nadie puede poner una cultura ajena a la que Dios estableció para tratar de explicar al Dios de esa cultura. No se puede explicar al Dios de esta cultura bíblica con la cultura de las sabidurías humanas, que eso es lo que se ha tratado de hacer. Entonces de ahí viene muchos tratando de dar muchas explicaciones a ciertas palabras, y lo que terminan es sacando otras teorías y cosas que no van por ahí. Por lo menos cuando se habla de fe, ya si nos damos cuenta, prácticamente lo que se habla es de positivismo, porque eso se ha sacado de la cultura. La fidelidad no es positivismo, y la fidelidad no está en el hombre, la fidelidad está en Dios. Simplemente el hombre no tiene nada. Entonces eso de confundir una cosa con la otra da el paso al error. El error, y las personas engañosamente piensan que están adorando a alguien y realmente no lo están haciendo. Como dice la Escritura, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, nosotros estuvimos contigo, nosotros sanamos, nosotros hablamos lengua, nosotros profetizamos. Y yo les diré: apártense de mí, anomos, que no es hacedores de maldad, sino enemigos de la Torá. Eso sí hay que tenerlo claro, porque a veces hay que corregir las cosas, mantenerlas claras para que no continúe la confusión que hasta el día de hoy se está dando. Versículo 24 dice que dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Entonces los seres vivientes fueron dados para transmitir especies, pero que fueran iguales a la especie original. Se habla de bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, en el versículo 24. Vemos que aquí habla de serpientes en plural también. Ya las serpientes habían sido creadas. Porque cuando la serpiente esta que habla con Eva, está hablando en singular. Y la serpiente era astuta, más que todos los animales. Entonces aquí se hace ya como que se hace como que un apartado ahí de un animal que hizo eso. Y en un Apocalipsis lo llaman la serpiente antigua, porque siempre la están caracterizando, no están confundiendo. Los animales que son serpientes hoy en día siguen siendo serpientes. No todas las serpientes ahora van a ser las que engañaron a Eva, porque son animales. O sea, Dios hizo los animales. Entonces esa serpiente en específica está en singular. O sea, aprovechamos eso para ir aclarando esto. Entonces vemos que cuando llegamos al versículo 26, capítulo 1, dice que entonces dijo Hashem, Dios: haremos al hombre a nuestra imagen. Ya te lo tenemos claro, haremos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen es la palabra Tselem. Eso también es lo que está traduciendo ahí como imagen. Es necesario saber que la palabra Tselem la traducen como imagen. Pero si nos damos cuenta, es una expresión que viene, no es terrenal, es celestial, porque está hablando de lo que se está dando en el cielo, en ese momento. Y esto también da a entender, o muchos tratan de entender, o de explicar esto, de que eso tenía que ver con una cuestión de una forma que se iba a dar en el hombre. Pero la palabra Tselem, que vamos a ir despacio aclarando un poquito de esto también, está hablando de algo que es totalmente divino. Hagamos al hombre con nuestro Tselem, Entonces ahí está la palabra Besalmen.
Lo que quiere decir que tiene el mismo prefijo que estamos hablando aquí. Y lo que está el Señor usando aquí es que vamos a hacer al hombre con nuestra imagen. Con lo de nosotros, no que el hombre iba a ser necesariamente un Selem, no iba a estar hecho de Selem en ese momento, sino que es un atributo de Dios, es una expresión de Dios, es el poder de Dios con el que se iba a utilizar, es la herramienta prácticamente con la que se iba a hacer al hombre. En este momento el hombre iba a ser parte de la organización que Dios estaba haciendo aquí en la tierra. Entonces, por eso muchos dicen que el hombre fue hecho con un atributo divino y el hombre tiene propiedades divinas y prácticamente el hombre es casi Dios. Y si no hubiera pecado, hubiera sido igual a Dios. Pero todavía hasta ahí no puede llegar el asunto, porque primero que todo Dios estaba formando la creación, estaba organizando todas las cosas. Y también dice aquí que lo iba a hacer conforme con nuestra semejanza. Con nuestra semejanza. Un ejemplo práctico que puede uno decir es que yo voy a hacer una mesa. La mesa va a tener esta figura, pero la voy a hacer con mi herramienta. Yo tengo una herramienta para hacer esto, no voy a utilizar otras. Entonces las herramientas son mías. Entonces este es el asunto que estamos hablando. El Selem es el de Dios, el Selem es de Dios. En ningún momento es una materia prima que él iba a utilizar para construir algo, porque en la misma escritura nos dice que el hombre fue hecho de polvo, no de Selem. Lo que estamos hablando es donde dice nuestra imagen, la palabra Selem, que esa palabra la encontramos en los Salmos, en el Salmo 91. Que también está mal traducido porque ahí no traduce el Selem. El Selem es totalmente celestial, es eterno, es de Dios. Entonces lo que iba a hacer el Señor era traer algo concebido en la eternidad, concebido ya, lo iba a traer acá a la tierra. Pero está en un mundo terrenal. Y sabemos que las cosas celestiales, para que estén acá en la tierra, tienen que tener unas condiciones, porque lo corruptible con lo perfecto no encaja, no van a engranar, no van a sostenerse, porque el uno va a rechazar al otro totalmente. Entonces en estas condiciones está el hombre. Si el hombre dice, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señorea aparece muchas veces en la escritura. Y en otras culturas, que no es la cultura bíblica, se viene a la cabeza señorear es mandar, es tener dominio, es hacer y deshacer con lo que no es de uno, porque es de Dios. Pero aquí el Señor está dando es un mandamiento, está dando una instrucción de lo que iba a hacer con la creación que es de Él y Él hizo. Y la palabra señorear aquí es cuidar. No era destruir. En ningún momento Dios mandó a destruir nada, ni a ¿cómo diríamos la palabra? A una persona aprovecharse, a mostrar su altivez con las otras cosas creadas por Dios. Porque no podemos ni siquiera a nuestro enemigo odiarlo, porque el enemigo no es nosotros, entonces no lo podemos odiar. No podemos utilizar las cosas de Dios a nuestro antojo. Y entonces una de las cosas que iba a conformar el Selem de Dios, iba a formar el Selem de Dios aquí en la tierra, iba a tener esa característica, es el de cuidar las cosas que fueron creadas por Dios y que son ajenas, tienen dueño. Y nosotros no podemos hacer lo que queramos con lo que no es nosotros. Y es algo de lo que sucede hoy en día, que en este mundo se enseñorean los reyes y cada uno hace lo que quiere
y piensa que eso es estar en bendición con Dios. Muchos piensan que estar en bendición con Dios es tener más que los demás, estar por arriba y los demás estar en el suelo. Y tienen esa idea en la cabeza. Pero no va por nada de eso, porque el ser de Dios no tenía ese ideal de que el hombre viniera a este mundo a destruir la humanidad. Y dice el versículo 27, entonces creó Dios al hombre, entonces con su ser, o sea, con el poder de él. No tenía el hombre ningún ser, no estaba hecho de ese material, porque si tuviera hecho ese material ya hubiera podido estar allá al lado de Dios. Pero no, él hubo que hacer un jardín, un Edén, un lugar que Dios acondicionó para poderlo poner ahí mientras tanto. Pero la idea de Dios no era el pedacito. La idea de Dios era traer el reino de los cielos a todo el universo, Entonces iba a comenzar por ahí. Por lo tanto, el hombre iba a ser una fuente, iba a ser una herramienta, una utilidad para Dios. Y primero que todo lo está organizando con su ser. Y para darle la forma que tiene relación con lo que es el mundo venidero, con el reino eterno. La palabra semejanza tiene que ver con eso, con la vida eterna. La seremos conforme a su semejanza cuando Él venga. Entonces, podemos ver que el modelo de Él era ese. No necesariamente que tenía que tener 2 manos, 2 pies para que sea igual a Dios. Y tenía que tener ojos. Puede darse ese caso en que se quiera comparar a Dios también de esa manera. Entonces dice el versículo 27 que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces organizó al varón y a la hembra. Fíjense que no lo sacó de diferentes partes, porque todo estaba organizado de esa manera. Hubo una distinción, hubo hombre y hubo mujer. Tenía que haber distinción para que se pudiera entender el proyecto de Dios que más adelante se iba a dar. Si vemos entonces que ya los animales tenían descendencia, los animales, las plantas tenían que, según su género, iban a dar semillas, iban a producir sus frutos, y las cosas no iban a estar desordenadas. Nunca hemos visto un fruto de naranja que dé pera, nunca lo hemos visto. Hasta el día de hoy, esa organización que Dios hizo sigue igual, todo está organizado. El sol lo puso en su lugar, hizo la lumbrera mayor para que dominase el día, y la lumbrera menor para que dominase la noche. Si el ser humano no viera esa distinción, no supiera distinguir qué es día y qué es noche, ya porque estamos acostumbrados, hemos sido instruidos por Dios hasta el día de hoy, y es posible que eso esté bien hasta el momento entendido. Pero casualmente, según la Escritura, eso es lo que nos da la distinción de lo que es un día y de lo que es la noche. Puede suceder que el sol esté ahí, esté todo oscuro por las nubes y no sabemos qué es el día. Podría suceder un caso de esto. Puede haber tinieblas en el día y no sabemos qué hora es, no sabemos, estaríamos perdidos en este asunto. Entonces, si vemos el linaje, podríamos decir entonces que Adán es hijo de Dios. Podríamos decir en este momento ya Adán es un hijo de Dios. Desde el punto de lo que Dios está concibiendo, ese es el proyecto. Pero también podemos ver el caso de un Adán, o podríamos hacer una pregunta según lo que estamos viendo. Adán tenía que tener linaje. Todo lo que Dios creó iba a tener descendencia, iba a tener según su género, iba a tener descendencia. Y una de las bendiciones que le da Dios a ellos, en el versículo 28, que dice que los bendijo, 1:28 de Génesis, le dijo: fructifiquen y multipliquen si llenen la tierra. Pero a ellos lo hizo en singular. Fíjense que a las aves las hizo en plural.
sean hechas las aves, sean hechos los animales. Pero a estos solamente hizo un Adán, y de el Adán sacó una Adana, o sea, una Eva, una mujer. Así que la bendición fue que tenía que fructificarse, pero entonces, digamos entonces, ¿cuál es el linaje? El linaje de Adán. ¿Y cuál es el linaje de la descendencia de él en ese momento? Si él iba a procrear, si hubiera comenzado a procrear, ¿cuál iba a ser el linaje entonces de Adán? La Escritura lo dice claramente, que Adán fue hecho del polvo. Adán fue hecho del polvo. Hasta ese momento el linaje de Adán era polvo, ahí no era cerdo, no era cerdo, porque la Escritura nos está diciendo claramente que él fue hecho del polvo. Entonces podríamos decir, en esa clasificación que estamos haciendo, que Adán hubiera sido un candidato correcto para que fuera el Reshit de la humanidad, en esas condiciones que él estaba. Porque estamos hablando del Reshit, del principio, en lo que se traduce como el principio, que es la palabra Breshit. Esa palabra, quitándole el prefijo, es Reshit. Reshit es principio, Reshit, la cabeza, el principio. Entonces, como todas las cosas tienen el principio, Dios creó todas las cosas bajo ese principio. Y sin ese principio nada de lo que fue creado fue hecho, dice Juan en el capítulo 1. Sin ese Reshit, nada de lo que ha sido creado fue creado. O sea que todo está totalmente encajado y ajustado a esa norma. Porque el Señor hubiera dicho, hágase la humanidad, porque así dijo con los animales, hágase los animales, en plural. Pero en este caso, a ellos solamente lo hizo en singular. Uno, un Adán, y del Adán sacó a Eva. O sea que sigue siendo el mismo. No ha habido dos. No ha habido dos, porque si lo hubiera hecho aparte, cuando se había formado el pecado, hubiera tenido que venir una salvadora también, un salvador y una salvadora. Entonces, para que encajara en el mismo salvador, tenía que verse como uno. Por tanto, le dará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tenía que verse como uno en este momento. Si Adán hubiera obtenido descendencia, la descendencia iba a ser la descendencia del polvo. Todos los descendientes iban a ser linaje del polvo. Porque es que Adán en esas condiciones no podía ser el Reshit de la humanidad. No podría ser en el cual la humanidad se hubiera estado dando. Entonces estaba ya prácticamente Dios tratando de mostrar algo venidero que estaba sobre unas mejores bases. Vemos también que a Adán se le dio un mandamiento sobre un árbol que tiene el nombre aquí del bien y mal. En el versículo 17 se le dice que no coma, capítulo 2, versículo 17. Pero dice también que en el centro del huerto había un árbol que era el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida dice que estaba en el centro, pero del árbol bien y mal simplemente hace un comentario, no dice que estaba en el centro. O sea que en el Edén no había dos árboles plantados, porque Dios hace referencia a uno. Y sabemos que si Dios acondicionó un lugar para poner algo perfecto, no podía estar un árbol del mal. No podía haber un árbol del mal porque es un lugar que Dios acondicionó para que pudiera estar lo perfecto. Y aunque Adán está en el proceso de la perfección en ese momento, es perfecto en cuanto al proyecto de Dios. Era perfecto en cuanto al proyecto de Dios porque tenía que darse un tiempo
tenía que darse un tiempo, ahora podemos mirar por qué. Entonces la escritura siempre está hablando del cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, por lo menos Efesios 1:10, Efesios 1:10, esto no está dado aquí porque se le ocurrió al escritor. Ya ellos vienen hablando de algo que tenían que esperar un tiempo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Había un tiempo en que había que reunir las cosas de la tierra con las cosas celestiales. Y no fue en el momento que Adán fue puesto en el Edén todavía, porque no estaban reunidas las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Precisamente la tierra solamente tenía un pequeño espacio que se llamaba el Edén, en el que Dios había comenzado a organizar para que el hombre pudiera habitar en ese lugar, en el huerto. O sea, el resto de la tierra no estaba en esas condiciones, estaba en su condición natural. O sea, hablar de la condición natural en ese momento no era hablar de que estaba en pecado la naturaleza, estaba en un punto de transición simplemente, como lo estaba también Adán, en un punto de transición. Adán no había comido del árbol de la vida y seguramente no se le había dado el mandamiento de que comiera el árbol. No, Adán, tienes que comer del árbol de la vida. No está en este momento el mandamiento para Adán, por lo tanto él tenía que esperar un tiempo a que se le diera el mandamiento del árbol, de comer del árbol de la vida. Y lo que se le prohibió a él fue comer del árbol del bien mal, ahí se bien mal, pero es bien mal así. Es como el nombre del árbol, un árbol bien mal. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿sabía Adán el mal? Lógicamente no sabía el mal, porque tendría que comer de ese árbol del mal para poder saber el mal. Pero sabía del bien. Bueno, en ese momento para eso fue que fue traído a la tierra, para que fuera instruido en el bien, lo cual se ve que apenas estaba aprendiendo. Lo mismo Eva, que estaba con él, tuvo que saber de ese mandamiento. Por eso el versículo dice, y mandó Hashem Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo, mas del árbol de la ciencia, bien y mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces con este árbol lo que él iba a conocer era el mal, prácticamente, algo que no estaba en el proyecto de conocer el mal. Ahora, el problema es que él comió primero del árbol del mal, del bien y mal, y no comió del árbol de la vida. Lo ideal era que él hubiera comido del árbol de la vida. Y como dice la Escritura, en el capítulo 3, versículo 22, y Hashem dijo Hashem Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y mal. En ese momento, la comparación es que ahora ellos saben el bien y saben el mal. O sea, ellos saben distinguir ahora el bien y el mal, saben distinguirlo. No estaba mal saberlo distinguir, el problema es no tener, como hoy, mucha gente sabe distinguir el bien y el mal. El problema es que no tiene fuerza para hacer el bien, ni siquiera la intención de hacer el bien. Entonces, el hecho no es conocerlo, el hecho es poder llevarlo a cabo. Por eso, dice aquí, sabiendo el bien y mal. Ahora, pues a no ser que alargue su mano, la palabra shalá es la que aparece ahí, a no ser que envíe la mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mira, ahora le toca a él comer del árbol de la vida, porque realmente
el problema de Adán es que él no estaba en una situación de vida permanente. Tenía una vida indefinida. Lógicamente, cuando el Señor lo trajo aquí, la vida era indefinida de él, pero no se había establecido lo que el Señor había de hacer con él. Entonces la cosa era que tenía que insuflar la Neshama, ¿verdad? La Neshama en él, en el Adán, tenía que insuflar la Neshama. Porque lo que el Señor había hecho, toda la creación era con el Ruach. Todo estaba moviéndose con el Ruach. Y con el polvo de la tierra hizo Adán, pero no había insuflado la Neshama en él. Es el poder de Dios. Que es la vida establecida, la vida permanente. Entonces, Adán no, ya hasta ese momento Adán dice el Señor, bueno, ahora menos que alargue su mano picó, pero resulta que ahora está en el mar y lo que hizo fue al contrario. Si hubiera comido del árbol de la vida y hubiera conocido el bien y el mal después, hubiera sido lo correcto, porque con el árbol de la vida ya podíamos decir que él estaba en las condiciones de, además de entender el bien y el mal, podía ejercer, hacer el ejercicio del bien. Pero resulta que acá lo primero que comió fue del bien y mal, y en una condición así, vivir para siempre, realmente iba a significar un juicio eterno, que es lo que consideramos, como dice la Escritura cuando habla de la serpiente antigua. Que la serpiente antigua va a ser arrojada en un lugar donde va a estar día y noche, día y noche. Bueno, va a ser juzgada por el Señor, o prácticamente ya está juzgada, va a ser condenada prácticamente. Lo que quiero llegar primero que todo es a la condición de Adán. El Señor lo que le hace un favor en quitar el árbol de la vida. El Señor lo que hace un favor en quitar el árbol de la vida, porque él en esas condiciones ya no podía comer el árbol de la vida, o sea, fue al revés. Entonces resulta que toda la descendencia que dio Adán hasta ese momento era según su especie y según su género. Así que todos heredaron el mismo problema del pecado que en ese momento de la desobediencia que tuvo Adán y tuvo Eva. Y Dios llamó al varón. Llamó al varón y precisamente le dice en el capítulo 3, versículo 17. Y el hombre dijo, pues cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, desligada será la tierra, ¿verdad? Ahí dice maldita, pero ya sabemos que es desconectada, será la tierra por tu causa, cuando no comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces quedó desconectada del proyecto de Dios, quedó desconectada de estar en la conexión con Dios, y estaba en un proceso natural, iba a quedar la tierra en un proceso natural, un proceso de corrupción también, donde el proceso de corrupción siempre es en sentido inverso a lo que el Señor realmente venía estableciendo. Entonces vemos este asunto de que Adán en definitiva mostró que él no era la imagen de Dios en ese momento, no era la imagen de Dios. Porque si quisiéramos llegar al punto de decir, no, lo que pasa es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si no lo fue Adán, ahora ¿qué se espera para los que salen después del pecado? ¿Qué se puede esperar para los que están después del pecado? O sea, toda la descendencia que hemos venido después de Adán y Eva. Entonces, hasta ese momento, él le faltaba la semejanza, le faltaba el proyecto de Dios que fue hecho con el ser de Dios, y que todo está apuntando a que todo era un proyecto
que tenía que ver con el futuro. Porque precisamente este Adán de que el Señor está hablando aquí en el capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Entonces vemos que haciendo la distinción, haciendo la separación, que eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? El proceso de separación o de distinción que viene haciendo el Señor en la organización de todas las cosas. Dice aquí que entonces Hashem, Él lo informó al hombre del polvo de la tierra. No hemos dicho lo contrario, ¿cierto? No hemos dicho lo contrario. La misma escritura está diciendo que Él fue hecho. Al Adán lo hizo del polvo de la tierra. Entonces aquí no está hablando del Adán celestial, que ya eso lo conocemos, que hay un Adán celestial y un Adán terrenal. Aquí también hay una forma de hacer una distinción, de hacer una separación. Realmente una separación, por eso quiero hacer ese énfasis que distinción y separación son cosas diferentes. El Señor, entre la mujer y el hombre hizo una distinción, pero no una separación. Pero aquí sí podemos hablar de separación. Una separación de un Adán terrenal o un Adán celestial. Entonces, Hashem Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz la Neshama, que es lo que todos se ve como aliento de vida. Pero cuando ya hablamos de la Neshama, no estamos hablando de algo terrenal, por lo tanto ahí ya no podemos hablar del Adán terrenal en sí, y se está en ese momento haciendo o anunciando es realmente el proyecto de Dios. Insuflará con su nariz la Neshama de vida. Él la insuflará. Y fue el hombre, entonces aquí está hablando de el Adán terrenal. Y fue el hombre un Nefesh allá. Aquí es Nefesh allá. Nefesh allá. Aliento de vida es Nisma allí. Nisma allí. Hay una separación. El Nisma allí no tiene nada que ver con la tierra. No tiene absolutamente nada que ver con la tierra. Por lo tanto, en ese texto se está haciendo mención de lo que iba a influenciar el poder de Dios en esta organización de la tierra. Este mismo verso está hablando de una separación de dos cosas diferentes que tenemos que tener claro, porque el texto en sí parece que estuviera hablando de que el mismo hombre él sopló en un aliento de vida. No es la nariz del Adán, sino que Dios con su nariz insuflará el aliento. Entonces, en esa condición habla de que y el hombre llegó a ser un Nefesh allá. Y ese Nefesh allá es lo mismo que viene diciendo aquí con todos los animales. Cuando dice el Señor en el versículo 21, capítulo 1, versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo Nefesh allá. Y todo Nefesh allá. Ahí está hablando precisamente de lo que tiene que ver con Nefesh es garganta, vida terrenal, vida humana. Nefesh es vida humana, vida terrenal. No tiene nada que ver con la traducción que ponen alma. Esta misma palabra la usan para traducir el alma. Entonces el alma es algo que está por allá eterno y eso no tiene nada que ver porque ya eso pertenece a la cultura griega. Allá los filósofos que dijeron que en su cultura el alma tiene esas cuestiones. Pero acá en la escritura, porque se usó el texto griego para traducir, pero no quita el sentido de las cosas. ¿Verdad? La Septuaginta fue transmitida en texto griego para que entendieran lo que hablaba el griego, pero eso no le está quitando el poder de las palabras, no está quitando el sentido de las palabras. Entonces, un Nefesh allá en la escritura es un ser vivo, por eso dice ahí, hizo todo ser viviente. Entonces, de ninguna manera vemos unos animales que Dios le esté transmitiendo Nefesh, son Nefesh allá, ¿verdad? Un Nisma allí. Los animales, ninguno aquí
le estaba poniendo el Nismah allí. Y aunque los animales dicen, no dice que bueno hecho del polvo de la tierra, porque tampoco dice, sino que dice produzca el agua, produzca seres vivientes. Versículo 24, capítulo 1, también dice Nefesh Hayah, según su género. Nefesh Hayah según su género. Entonces, todos estos animales produzca la tierra, produzca las aguas, y el hombre lo hizo del polvo de la tierra. Fíjense ustedes lo interesante que estamos pudiendo hacer esta comparación aquí. Entonces queda establecido que solamente en el hombre se da la idea de que iba a haber en el momento a tener el Nismah allí, ¿verdad? Que es la promesa de la vida eterna. Entonces, Adán terrenal no había llegado a ese punto. A él no fue el que le soplaron el Nismah allí. Como aquí traduce que le sopló en su nariz aliento, entonces todo el mundo dice que respiró y tuvo vida. Pero ya el Nuevo Testamento, la Nueva Escritura nos está mostrando de quién está hablando realmente este texto. ¿Y quién es el árbol de la vida realmente? El que tenía que comer el Adán terrenal para poder tener la vida permanente. O sea, vida indefinida tenía Adán. Fue creado con vida indefinida. O sea, no había un juicio, porque el que peca es el que muere. No había juicio. Tenía vida indefinida esperando hasta el momento que llegara el cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos de Adán era corto, no tenía que esperar mucho. Como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios le dijo, vayan, conquisten la tierra. Era una llegada rápida, era una conquista rápida, no tenía que esperar mucho tiempo. El cumplimiento de los tiempos iba a ser demasiado rápido. Pero cuando ellos desobedecieron, duraron 40 años en el desierto. Y algo parecido es lo que podemos comparar aquí. Este Adán terrenal no hubiera tenido que esperar todo el tiempo que ha tenido la humanidad para llegar a la tierra prometida, para llegar al Nismah allí. Y el hecho de haber incumplido y pecado acarreó toda la vuelta que está dando la humanidad. Entonces realmente este principio con que fue creado los cielos y la tierra no está hablando de una cosa, no está hablando de un elemento, está hablando de alguien. Con este principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este principio estaba establecido de tal manera que si se llegaba a romper el principio, ese principio estaba establecido. De todos modos, ese principio no iba a dar marcha atrás, porque ya todo estaba organizado, estaba pensado, estaba diseñado para que llegara a un producto final. Y este producto final era llegar a la vida eterna. Entonces, si Adán hubiera alcanzado a comer del árbol de la vida, la descendencia que hubiera tenido hubiera sido descendencia conforme a lo que él iba a hacer en ese momento. Pero toda la descendencia que nos está mostrando en la Escritura, que como él pecó, toda su descendencia fue pecadora. Desde que nace ya está en el pecado. Si una persona dice que no peca, tendrá que no morir, porque hasta los que se llaman buenos mueren. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, entonces ¿dónde está que es bueno una persona? No, es que yo soy bueno, por eso no necesito la Escritura, no necesito a Dios, ya Dios tiene que entenderme a mí como soy yo. Entonces, el día que se muera, la persona sabrá si es pecador o no es pecador. Porque el pecado es lo que causó todo esto. Porque dice lo que leímos en el versículo 17, capítulo 2, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, la capacidad de Abraham en ese momento era hacer el mal, porque él no lo había conocido hasta que comió el árbol
que le abrió los ojos. Le abrió los ojos y no estaba en la condición de poder controlar el mal. Porque Dios conoce el mal. Dios conoce el mal y Él no peca. Dios no peca porque Dios cuando vino el Mesías aquí, dice que nació sin pecado. Y el pecado estaba por todas partes. Entonces, el hecho de conocer el mal no estaba, no es algo contradictorio, sino que simplemente conocer el mal y no hacerlo. Es como si no existiera. Dios es justo, eso es lo que dice la Escritura. Es un atributo. El atributo del hombre es la maldad. El hombre es malo. Entonces, eso es lo que se le va a venir en la cabeza. Siempre el hombre lo que va a tener en la cabeza es eso. Es lo que dice el capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Y vio Hashem que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso fue lo que ocasionó haber comido el árbol bien y mal. El árbol bien y mal. Entonces, esta era la naturaleza del hombre realmente en el Edén. Luego que pecó, o sea, el hombre no podía ser entonces el prototipo en ese momento de la humanidad hasta que no comiera del árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida que estaba ahí a unos pasos, simplemente esperando la orden de que Dios le diera comer del árbol, porque faltaba el mandamiento de Dios. Ahí está el árbol, pero él tenía que esperar a que Dios le diera la orden. No esperó la orden de Dios, no comió del árbol. Sí, porque si él hubiera sabido que el árbol, él hubiera ido y comería, voy a comer árbol de partida, porque entonces voy a asegurarme la vida eterna. No, él no sabía nada de eso todavía. Estaba en un punto de organización y eso para él era normal en la vida. Era normal la vida, no iba a pensar en la muerte, ni iba a pensar en nada de eso. Incluso era una advertencia. Si comes, morirás. No sabía él ni siquiera qué era la muerte, porque nunca la había experimentado, ni había visto a ningún muerto. Él la vino a conocer cuando vino y transgredió, ya fue que se dio cuenta. Y esto es así. No sabía que esto era así. Entonces, con el ser de Dios, Él hizo al hombre, con el ser, con su poder, Él hizo al hombre. Solamente el hombre puede tener vida eterna habitando en ese ser. Es que el ser es Dios. Solamente podemos tener vida eterna habitando. Y así dice el Salmo 91. ¿Verdad? Si queremos, vamos a buscar el Salmo 91, pero tendría que buscarlo aquí. Salmo 91. Que ahí lo traducen es lo traducen es vamos rápidamente. Aquí dice que el que habita bajo el abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cierto? Eso es lo que lee uno siempre que lee este texto. Acá dice, el que habita en el escondedero del Altísimo morará bajo la sombra. Sí, pero dice el habitante de los secretos, el habitante que está en los secretos. El habitante que está en los secretos. El siempre habitante de la eternidad. Sí, exactamente. O sea, el asunto es que la palabra que aparece ahí es precisamente Selen, lo que estamos hablando. La luz. El habitante del Selen. O sea, él es el Selen. Entonces la única manera de que uno tenga vida eterna es habitando en el Selen. No es que la concepción que tiene la persona es que va a ser hecho de un material como, va a tener una vida eterna como independiente. No, ya yo soy eterno. Es que sin Dios no hay eternidad, sin Dios no hay vida eterna. La habitación es Él. La persona va a estar viva, va a estar en la eternidad, es habitando en Él. Entonces, ese es lo que el Señor nos vino a comunicar, a decir. Yo vengo a llevarlos a Abba.
Yo vengo a llevarlos a Abba, vengo a llevarlos a lo celestial, vengo a llevarlos al Selen. Ustedes están aquí, aquí no hay Selen, aquí no hay nada. Nunca ha habido Selen aquí en la tierra. Yo lo voy a llevar a ustedes a Abba, que es el Selen, la habitación. Entonces se dan cuenta que muchas veces queremos doctrinalmente separarnos de Dios. No es que Dios me va a dar eternidad. O sea, Él va a estar por allá, yo voy a tener la vida eterna, Él va a estar por allá, yo voy a estar con mi vida eterna por acá. Es que así no se ven las cosas de Dios. O sea, Él es la fuente de la eternidad. Tenemos que estar metidos en Él. Y esa va a ser nuestra esperanza. Entonces, eso es bueno que no hasta el momento no llegó Adán. Adán no llegó hasta ese momento y no lo esperó. Entonces tocó el camino más largo. Y claro, nosotros estamos invitados a ese camino, el camino del Señor, el camino de la verdad y la vida. Entonces, Él es el árbol de la vida. Ahora a nosotros nos toca comer del árbol de la vida. Si no comemos del árbol de la vida, nosotros no vamos a permanecer en la eternidad nunca, ¿verdad? Entonces el texto, el Salmo 91, entonces dice: el habitante que está en lo secreto, el Altísimo, que está en el Selen, el Shaddai permanecerá. Permanecerá, o sea, lo único que permanece es Dios. ¿Quién no va a permanecer? Dios es el único permanente. Pero fíjense ustedes que ese Salmo 91 dice es el Altísimo que está en lo secreto, ¿verdad? Ahí aparece la palabra el Yom Pexel. El Yom, que es la que uno oye bastante, el nombre de Dios. El Yom. El Yom. El Yom. El Yom Pexel. El Shaddai permanecerá. Aparecen de seguido la palabra Yom y la palabra Shaddai. Entonces cuando dice lo secreto, ya sabemos que los secretos no es que está escondido por allá, oculto, sino los secretos es que no lo podemos ver. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Eso es lo que significa. No es que Él está escondido para que no lo vean y no quiere que nadie sepa nada de Él. No lo podemos ver por nuestra condición. Por nuestra condición. Y posiblemente Adán lo que hacía era oírlo, pero no, de pronto no verlo o sea, como nos muestra la Escritura realmente, que vamos nosotros a ver al Señor, porque no llegó a esa condición. Él no llegó a esa condición. Todo el análisis que estamos haciendo, bueno, estamos de todos modos incursionando en las Escrituras. Y si Él hubiera estado hecho de algún material celestial, un material Selen y todo eso, Él hubiera pecado y hubiera tenido su material, porque ese era el material con que Él hubiera estado hecho, pero Él no estaba hecho de ningún material de eso. Ese material, ese es de Dios solamente. Tenemos que llegar a habitar en Él. Entonces Adán, lógicamente, en esa condición que él estaba en el huerto, él no había pecado, no había nada que lo juzgara, y no iba a morir porque no tenía pecado, no había nada que morir, pero tenía que esperar la etapa, tenía que esperar el cumplimiento del tiempo de Dios, que ese mismo cumplimiento ahora nos toca a nosotros, pero ahora nos tocó más largo, un cumplimiento más largo. Fíjense, entonces, hay una parte que nos muestra en Números 14:9. Números 14:9. Vamos a buscar aquí algo que tenga relación con lo que estamos hablando. Aquí dice de esta manera: por tanto no seas rebelde contra Hashem, ni temas al pueblo de esta tierra. O sea, no sean desobedientes a Hashem, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan.
Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros estás haciendo, no los temáis. Esa palabra amparo que está ahí es Selen. Cualquiera pensaría, pero ¿y por qué ellos Selen de qué? ¿Dónde van a tener ellos Selen? Selen es Dios. Que Dios se ha apartado de ellos. El que se aparta es Dios, el Selen, es el que se aparta de ellos. Entonces esa palabra amparo, traducen así, pero esa palabra ahí es Selen. Entonces miramos para que vean que la palabra se usa en ese sentido, de estar separado de Dios. Se separó de Dios, se separó del Selen. Salmo 92. El Salmo 92. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Un solo Dios de generación en generación. Desde antes que formase la tierra, Él siempre es el Dios. Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. Tito 2:7 primero. De 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Yahushua HaMashiach, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, luz inaccesible, ese es Selen, el habitante del Selen, el habitante del Selen. Es lo que aquí en la Nueva Escritura vemos que también la palabra la utiliza, luz inaccesible, es la misma palabra, aunque acá está traducida. Ese es el peligro de la idolatría, la cual el Señor siempre ha venido mostrando. Aquí en el Shema que leímos hoy, en el versículo 16, capítulo 11, que dice: sean guardados a pesar de ustedes mismos, no sea que se aparte vuestro corazón y sirvan a otros Elohim y se postren a ellos. Ese cuidado que ha tenido nuestros agentes siempre de estarnos guiando y evitarnos la idolatría y estar adorando muñecos y estar adorando estas cosas, ídolos, es precisamente porque ya estás utilizando, ya es otro Selen el que estás poniendo de por medio, un Selen engañoso, un Selen que vino de tu mente y no es el Selen original, el Selen original. Entonces, la idolatría tiene que ver, por eso siempre se compara con imágenes, la idolatría con imágenes, lo que leímos, lo estamos leyendo en otra paracha de hoy, se lo hizo a su imagen, porque ahí lo traducen así, pero es por la traducción que hace. Entonces siempre se está mostrando una comparación con hacer algo con alguna figura en que se basa una necesidad humana. El ser humano en su corazón perdido, caído, desea tantas cosas. Entonces la solución o el recurso que tiene es inventar una solución. Él sabe que hay algo trascendental, algo que está por sobre él, y lo confunde. Entonces está poniendo de por medio el Selen que no es. En su cabeza se imaginó el Selen equivocado. Está en el engaño. Por eso no podemos estar tratando de reemplazar a Dios por ningún objeto, por ningún muñeco,
ni estarle dando atributos y poderes a nada, ni a nadie, ni a ninguna persona, ni siquiera un ser humano que pretende ser el sanador de enfermos. Que ni a nosotros mismos, hermano, porque a veces pensamos que nosotros somos capaces de hacer todo. Entonces nos damos poder, nos queremos dar otro poder nosotros mismos, de que sí lo vamos a hacer. Y nos Sí, olvidamos de que eso son lo que estamos hablando, lo que viene de las culturas extranjeras, las culturas estas que dominaron el mundo, metieron eso del poder de la mente. Y entonces aquí con un sutil maquillaje se pone de por medio que es de la escritura. Entonces el poder de la mente ya no es poder de la mente, sino que ahora se llama fe. Entonces todo lo que tu mente se ponga en la cabeza y atraiga, eso tú lo vas a traer. Hay personas que ya no le oran ni al Señor, sino que se declaran sanos. Me declaro sano. Ya ni siquiera le oran al Señor. O sea, tienen tanto poder que ellos mismos ya no necesitan ni siquiera que el Señor sea el que ore en su vida. Ya hasta, de pronto mencionan hasta la palabra salvarse solo y se van a salvar ellos solos. Entonces vemos que el Reshit que está hablando de la escritura no era Adán terrenal. Con este principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a hablar entonces, como en 1. Y vemos que Juan está citando es totalmente el libro de Bereshit, Génesis, libro de Bereshit. Por eso dice, con el principio estaba el verbo. O sea, el verbo tenía un principio, tenía el principio de él. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que Dios es el principio. Por eso es el principio de Dios, porque eso es indisoluble, eso no se separa. En Dios no hay separación, Dios es Ejad. Todas las cosas que Él hizo con las tinieblas, Él separó, distinguió y todo esto. Pero Él siempre dice, yo soy Ejad. Esa es la diferencia que nos está mostrando quién es el Señor. Yo soy Ejad. Yo no me divido en dos, no me divido en tres. Yo soy indivisible. Yo soy un único Dios. Y cuando uno lee la escritura, por todos lados parece lo mismo. Yo no sé de dónde sacan algunas personas que digan que son dos dioses. Uno más grande y uno más pequeño y todas esas cosas. Dios es uno. El Shema Israel lo dice, todos los días lo tenemos que ver. Yo creo que ese ejercicio debe hacerlo todos aquellos hermanos que tengan esa idea de tener varios dioses en su cabeza. Por eso Dios nos dejó que fuéramos linajes del Adán terrenal. No espero que fuéramos linajes. Debe estar anunciando totalmente en la escritura es que nosotros vamos a ser un linaje escogido. Por eso nos está haciendo enseguida la observación de que el linaje escogido no sería el Adán terrenal. Vamos a ser linaje de los celestiales, directamente de los celestiales. Entonces, Juan 1:2 dice que este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y siguen dadas de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo ha sido hecho por Dios. No estaba mal. Cuando uno lee capítulo 1 de Génesis, de Bereshit, lo dice. Y vio Dios que la luz era buena. Y vio Dios que lo que hizo fue bueno. Y vio Dios que esto hizo y fue bueno. Solamente cuando llega al día séptimo, dice el Señor que lo bendijo. O sea, además de ser bueno, lo bendijo y lo santificó. O sea, no es que es un día para estar ocioso, porque el séptimo día es parte de la creación. Precisamente es el modelo sobre el cual está basado todos los demás días. Todos los demás días deben ser como nuestro Shabbat. Entonces en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 4. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ciertamente. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
el ser que se había olvidado ya en la tierra por causa del pecado. Volvió el Señor a enviar mensajeros. Es que hay un ser que es el que va a traerle a ustedes esta solución a lo que está pasando. Entonces, Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 8. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo fue lo suyo era el mundo, no aquí como dicen que los judíos. Al mundo vino y el mundo no lo recibió. Él creó el mundo, pero el mundo no lo quiere. ¿Quién es el mundo? Todos, la creación, el hombre completo, todos los seres humanos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, nadie ha recibido al Señor, el Señor nos vino y nos buscó. Lo recibimos en base a lo que dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Lo dice directamente. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, si no son engendrados por el Señor, nadie lo recibe. Entonces, el principio de Dios estableció que fuera así. El principio de Dios tenía establecido de que Él iba a ser el que iba a engendrar a los que en Él creyeran. Nosotros venimos siendo engendrados del Señor. Salmo 103:14. Salmo 103, versículo 14. Aquí hay unos textos que nos muestran que el hombre nunca dejó de ser polvo. O sea, Adán fue considerado hecho del polvo y eso nunca dejó de ser así. Entonces, el versículo dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Nunca el Señor ha descrito que el Adán terrenal había sido hecho de alguna sustancia especial que no tuvieran las demás personas. Simplemente que en ese momento no había pecado, hasta que pecó. Hasta que pecó y llegó a ser igual a todos nosotros y todos nosotros llegamos a ser igual a Él. Entonces, hasta el día de hoy, este salmista se está diciendo somos polvo. Todavía somos polvo, nunca ha habido ninguna diferencia. No se acordaba Adán que era polvo. O sea, Adán allá cuando estaba en el Edén decía, no, que yo no soy polvo, ya yo soy algo especial que Dios me hizo y soy diferente a las demás personas que van a venir después. Adán sabía que había sido hecho de polvo, no hay ninguna diferencia. Génesis 3:19 le dice el Señor directamente, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ellos, Adán, le dijeron lo mismo que siempre le había dicho el Señor y que nos está diciendo ya a nosotros. Hombre, Adán, tú eres del polvo. De ninguna manera tú tienes algo especial que no tengan los demás. Tú eres del polvo. Entonces, al polvo vas a volver. Anteriormente tenía la capacidad de que, o la ventaja de que te estoy organizando, lo que tenías que esperar era hasta que comieras el árbol de la vida. Y comiendo el árbol de la vida, aunque conocieras después mal, por si esa era alguna de las cosas que te tenían que dar, ya estaba en capacidad de no hacer nada malo. Ya, no estaba en capacidad. Puede caber la idea de que un ángel puede desobedecer a Dios, como lo hizo uno que desobedeció. ¿Cierto? Él lo quiso así. Mira lo que dice Job 33:6. Job está al lado de los salmos. Job 33:6.
nunca se debe de decir esto. Aquí está Liu hablando con Job, que tiene una enfermedad, y de pronto ellos están pensando en que es por el castigo de Dios porque algo había hecho él. Y entonces en estos comentarios, en estas discusiones que tienen ellos, conversaciones, él lo dice aquí, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Verdad? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. De barro fui yo también formado. Entonces no había nada que contradijera a la forma en que fue hecho Adán. Adán fue hecho de barro, yo también fui hecho de barro. Estamos en las mismas condiciones. Daniel 12:2. Daniel, uno de los profetas, están acá al final ya, por Ezequiel, casi llegando al final. Por Lamentaciones, después de Isaías, está Daniel. El capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces los que se han levantado van a ser levantados del polvo. Pues yo les digo, ustedes son polvo, van a volver polvo, hasta que vengan y coman del fruto del árbol de la vida. La única manera en que van a poder permanecer. También en Job 10:9, en Job 10:9, ¿Por qué? 10, Job 10, versículo 9. Acuérdate, bueno, busquen un momentito. Ya estos textos, acuérdate que como a barro me diste forma, y ahora una pregunta, ¿y en polvo me has de volver? O sea, ¿me vas a dejar vuelto polvo? ¿Me hiciste el polvo y me vas a dejar así, en el polvo? Aquí mismo en el 19:25 de Job. Job tiene bastante de esto. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Fíjense ustedes, ya el mismo Job está hablando de la esperanza. De la esperanza de la resurrección. La única forma como una persona tendrá vida eterna es mediante la resurrección, no hay otro método. No hay reencarnación, no hay alma inmortal. Nada de eso que inventaron los filósofos, nada de eso está en los planes de Dios. 19:26, el mismo. Después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Tenía una gran enfermedad, sabía que se estaba deshaciendo en carne viva. Y él dice que así se deshiciera esa piel, con carne había de ver a Dios, cuerpo celestial, no en espíritu, no en gaseoso ni nada de eso, sino en un cuerpo glorificado, un cuerpo palpable. Entonces el modelo o el reshit, porque es que el reshit es el modelo con el que fueron hechas todas las cosas. Entonces en ese reshit necesariamente es el Mesías. En él es que iba a haber la descendencia.
para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna con nuestro Señor. Y esa es la diferencia cuando muchos piensan, cuando se habla de luz, y estamos hablando por lo menos del ser, muchos piensan en resplandores, cuestiones naturales, o sea, brillos naturales, cuestiones luminosas, fenómenos luminosos. Ustedes piensan que es de esa manera. Pero también no podemos acordar que cuando Dios hizo la luz, en el primer día no estaba ni el sol, ni estaban las estrellas, ni estaba la luna. Ninguna de estas cosas estaba en ese momento. Que yo comparo el ser con... Eso lo hizo el día 4. Yo sé que la palabra no es fácil, ¿ya me entiendes? Porque en otros contextos la usan como sombra, imagen, estatua. Claro, sí. ¿Ya me entiendes? Claro, exactamente. Pero, a ver, como el ejemplo que a mí se me ha grabado para entender esa palabra, es como si tú pusieras una cámara fotográfica, ¿ya? Y el flash que bota la cámara fotográfica es lo que se plasmó en el suelo. Así es. Y dejó el molde. Entonces, lo que pasa es que para explicar eso no es fácil. Sí, no es Entonces, fácil. ya se usa imagen, forma. Tienes que traducirlo No, y de sí, una forma que... ya me explico. Y puede que quepa. Ya la palabra implica, ya por implicación surgió para otras cosas. ¿Ya me entiendes? Pero en el momento en que Dios está formando al hombre, cuando dice que lo creó con Shele, ¿ya? Por eso traducen imagen. ¿Ya me entiendes? Pero entonces sería redundante. Y entonces la otra que viene es semejanza. Y hay uno que dice a imagen e imagen de Dios. Repiten otra vez, pero la palabra que sigue no es igual a la anterior. ¿Ya me entiendes? Entonces, ahí donde está, porque se han casado solo con imagen. Pero es la acción. Lo que hay que mirar es la acción, el instrumento, como dices tú, con el cual Dios está organizó al hombre del polvo de la tierra. ¿Ya? Claro. Que sería, dice, con su sede. ¿Qué es el sede? Yo no te lo puedo. Ya lo único que puedo decir que es como el resplandor de su luz. Eso. Ya me explico. Más ahí no. La escritura dice que la luz de él está o sea, ustedes son la luz del mundo, pero no vemos el brillo, no vemos nada, porque eso no tiene que ver con fenómenos naturales, pero no, de hecho se usa, ¿sabes también cómo lo usan también? Para implicar fantasmas. Claro, sí, también. Sí, Ya me explico. está bien. Entonces, Un espectro ahí. exacto, un espectro, algo así, ya. Pero lógico, es que la palabra tú la puedes usar en diferentes contextos, ¿ya me entiendes? Y como tú te ves, lo que estés viendo, te puedes imaginar, tú dices, un Shele. Ya me explico. Que la palabra no es únicamente para el texto bíblico, lo que te quiero decir, dependiendo del contexto, va a tener la implicación ya que se le va a dar. Lamentablemente, cuando llegamos allá a la formación del hombre, entonces él toma de lo que él ha visto o ha razonado, ha experimentado al ver otras cosas como un Shele, ya. Pero sabemos que Dios no es una estatua ni es una sombra, porque también lo traducen como sombra. También, es que Ya, lo entonces estamos tenemos que viendo ahí. decir, Dios formó a Adán con sombra. Ya me explico. Entonces, ahí lo difícil de pronto para definir la palabra no es fácil con una sola. Bueno, entonces, por cuestión de tiempo, lo que quiero dejar ya como un abrebocas aquí del asunto, la expresión el Hijo del Hombre, que se usa mucho en la Escritura. Entonces muchos inventan una cosa, y que el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo, el Adán, o sea, porque aquí traduce hombre, pero aquí la palabra es Adán. ¿En cuál texto estás? No, podemos leer cualquier texto, porque podemos leer Mateo La más. 17:9. El Hijo del Hombre. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, fíjense ustedes la expresión el Hijo del Hombre con relación a lo que estamos hablando, porque aquí vamos a ir a Génesis 1. Para hablar del Hijo del Hombre tenemos que irnos a Génesis 1. El Adán, que es donde aparece lo que viene hablando Adán, y viene también hablando de lo que es la promesa en base al Adán celestial, que era el que habla Corintios capítulo 15. Este Hijo de Hombre
precisamente es lo que está, cuando el Señor dice esta expresión, lo que está refiriéndose es, yo soy el modelo, yo soy el modelo, yo soy el principio, yo soy sobre lo que el ser está haciendo en ustedes, yo soy el verdadero hijo del hombre, o sea, el hijo del hombre soy yo, ustedes tienen que ser como soy yo, para que lleguen a la eternidad. Edgar, simplemente quería agregarte que Sí, el ser muchas veces tiene muchas connotaciones, pero la que más hemos usado más acá para ilustración es la luz, porque a imagen y semejanza lo creó, pero en efecto hemos aprendido que lo creó con la luz y el hombre perdió la luz, pero no con la imagen. Y que Sí, la semejanza es la que falta. Falta la semejanza, La semejanza, entonces sí. hay que decir lo creó con su luz. Porque podemos hablar de la imagen es ahora que es creyente. El creyente ahora tiene la imagen. Claro. Porque ya está la proyección, tiene el proyecto. Pero Pero falta ¿cómo es que? La terminación, ya, el proyecto final, el producto final. Finalmente. Eso es lo que ya estamos esperando, nada más. Ya estamos recibiendo la Pero evaluación de ya estamos, lo que dijo el hermano, es una cámara fotográfica que hizo la figura, lo que va a hacer, ahora falta el acabado. Claro. Falta el acabado. Entonces, Selec es por eso se habla de luz, porque siempre es el habitante de la luz, y la luz invisible, ¿cierto? La luz inaccesible. E inaccesible, no se ve con estos ojos. Correcto. Bueno, listo, hermano. Le queremos, bueno, terminamos, gracias a Dios que nos permitió por la enseñanza de hoy, agradeciendo a los hermanos nuevamente y confirmando los unos a los otros en esta palabra, que no se nos olvide, que no nos separemos de ella, que estemos realmente en ese proyecto que el Señor comenzó, porque si Él nos ha llamado, eso no es que nosotros vamos a tener una respuesta humana con Él. El llamado de Él no tiene respuesta humana, eso Él mismo es el que hace las cosas, las termina, las comienza y las termina. Nosotros solamente lo que hacemos es gozarnos de las cosas que Él está haciendo. Eso es lo que nosotros estamos observando y viendo. Nunca podemos decir yo hice esto, porque no es realmente el proyecto de Dios el que se haga la voluntad humana, sino la voluntad de nuestro Señor. Amén. Bueno, amén. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Shabbat. Shabbat.